Solo hay una razón que podría haberme hecho volver a YouTube tan pronto, y ese es el lenguaje inclusivo. El cuarto jinete del apocalipsis. Hola a todos, todas, todes, todos, y bienvenidos un día más a mi canal. Como ya sabréis, en este vídeo vamos a hablar del lenguaje inclusivo porque es un fenómeno que afecta a nuestro querido amigo el lenguaje y como tal creo que debemos conocerlo y sobre todo debemos estar informados sobre qué es, sobre de dónde surge todo esto, qué finalidad tiene para poder tener una opinión. Porque yo misma me encontré defendiendo una posición que si veis el vídeo entero ya sabréis cuál es con respecto al lenguaje inclusivo. Y me di cuenta de que en realidad no sabía muchas cosas, no entendía las motivaciones, no sabía muy bien de dónde venía nuestra lengua, aquello del latín se me escapaba un poco, así que decidí ponerme a investigar y en este vídeo os traigo mis conclusiones. Para vencer al enemigo primero hay que conocerlo, así que vamos a ver qué es esto del lenguaje inclusivo. El lenguaje inclusivo se define como un lenguaje no discriminatorio, centrado sobre todo en la perspectiva de la discriminación por géneros, aunque es cierto que este lenguaje inclusivo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo y ahora mismo pretende no excluir a ningún grupo o que nadie se sienta excluido, por así decirlo, y esto incluye a gentes de diferentes razas, diferentes nacionalidades, etnias, religiones o incluso gentes con discapacidades, etc. Este lenguaje inclusivo, lenguaje no sexista, proviene de los años 60. Es una rama del giro lingüístico en las ciencias sociales y nace de la exigencia del feminismo de esta época para terminar con la invisibilización de la mujer en el lenguaje y terminar con el androcentrismo y la ginopia. ¿Qué es el androcentrismo? El androcentrismo es una visión del mundo de las relaciones sociales que se centra en la perspectiva masculina, invisibilizando así a la mujer, y la ginopia... La ginopia consiste en la ceguera o la miopía hacia lo femenino, es decir, a invisibilizar lo que es femenino, no verlo, no hablar de ello, etc. Sin embargo, mi pregunta es, ¿podemos realmente decir que el lenguaje te está invisibilizando? Quiero decir, no tenemos ya muchos términos y muchas palabras para referirnos a la mujer en el lenguaje. Lo que argumentan las personas que defienden el lenguaje inclusivo es que cuando tú estás diciendo chicos o alumnos para referirte a un grupo mixto o uno de estos sustantivos cuyo genérico es masculino o la terminación masculina, estás invisibilizando a las mujeres como haciendo que ellas no existen. Sin embargo, mi pregunta es, nosotros tenemos un lenguaje y este lenguaje tiene unas reglas. Por supuesto puede cambiar, como ya veremos más adelante en el vídeo, pero tenemos un lenguaje con unas reglas y lo que dicen las reglas del lenguaje que compartimos todos y que todos tenemos en común para poder entendernos es que cuando estás utilizando un sustantivo en modo genérico, es decir, con la terminación masculina, y te estás refiriendo a unos receptores que son chicos y chicas, tú como mujer, si estás en ese grupo y te dicen hey chicos, venid, o queridos alumnos, tienes que sentirte incluida. Quiero decir, ¿por qué te sientes invisibilizada si literalmente ese sustantivo se está refiriendo a ti también? Hoy en día parece llevarse mucho el decir, ay, es que yo no me siento identificada cuando me llaman así, o yo no me siento aludida, y no sé, me parece que en esta cultura de hoy en día le damos demasiada importancia a los sentimientos. Quiero decir, tú puedes sentirte como te dé la gana, pero esa no tiene por qué ser la realidad. De hecho, los sentimientos son así, los sentimientos vienen, van, lo que hay que meter es cabeza, porque los sentimientos son completamente volátiles. Y quiero decir, si literalmente todo el mundo, o bueno, casi todo el mundo, excepto los partidarios del lenguaje inclusivo, hoy en día utilizan expresiones neutras, es decir, terminadas en masculino, para referirse a grupos mixtos, ¿por qué no te sientes incluida si literalmente te están incluyendo a ti? Quiero decir, es como si la fórmula de saludo hola, yo de repente dijera que yo no me siento incluida, que esa fórmula de saludo no me representa y que si a mí alguien se dirige con un hola, yo no me siento aludida. Pero sigamos indagando más en este apasionante mundo del lenguaje inclusivo. Una parte del lenguaje inclusivo que se incluye dentro del concepto de lenguaje inclusivo es el sexismo lingüístico o luchar en contra del sexismo lingüístico. El sexismo lingüístico es el uso discriminatorio del lenguaje que se hace por razón de sexo y esto vendría a ser, por ejemplo, el llamar puta a una mujer que mantiene muchas relaciones con muchos hombres o que es muy promiscua y en cambio no hacer lo mismo con un hombre o no utilizarlo de manera peyorativa, como por ejemplo la expresión zorra en femenino siempre es peyorativa referida a una mujer, en cambio cuando llamas a un hombre zorro quiere decir que es muy listo, que es muy sagaz. Yo aquí sí que lo veo lógico, quiero decir, sí que veo que esto evidentemente tiene connotaciones machistas y evidentemente a mí personalmente me parece igual de mal que una persona del sexo femenino sea muy promiscua igual que del sexo masculino. Y aquí
sí que veo que esto debería cambiar y que deberíamos cambiar nosotros como sociedad, pero esto me parece que es como el derecho. Yo soy estudiante de derecho. Siempre se dice que el derecho nunca va por delante de la realidad. Para cambiar una ley, primero deberá cambiar la sociedad y luego la sociedad exigirá ese cambio. Y me parece que ahora mismo las personas que están a favor de este lenguaje lingüista, en vez de decir vamos a cambiar la sociedad, vamos a hacer que no se vea mal que una mujer sea muy promiscua, en vez de hacer eso, quieren como cortar el problema de raíz, queriendo erradicar el lenguaje y queriendo erradicar dicha palabra. En cierto sentido me parece bien, pero creo que lo están enfocando de la manera errónea. Pero aquí, en este sexismo lingüístico, sí que veo que tienen parte de razón. El argumento que esgrimen muchas de estas personas que defienden la utilización, por ejemplo, de fórmulas masculinas y femeninas constantemente, en vez de utilizar el masculino genérico, por ejemplo, en vez de decir chicos y chicas, todo esto constantemente, en el argumento en el que se apoyan es que el lenguaje cambia constantemente y que es verdad que realmente el lenguaje no es el que está puesto en los diccionarios, sino que realmente el que usan las personas. Ese es el verdadero lenguaje y el lenguaje que está vivo. Y tan solo las lenguas muertas no evolucionan y se quedan estancadas. Es decir, que el castellano, por supuesto, también tiene que seguir evolucionando como lo ha hecho desde sus inicios. Pero ¿qué pasa? Ninguna lengua evoluciona o da un giro hacia algo que no es cómodo, que no ahorra palabras, que no nos sirve para comunicarnos bien, porque literalmente la lengua tan solo sirve para eso, tan solo sirve para que los humanos podamos entablar relaciones entre nosotros y podamos expresarnos. Es cierto que la utilización a veces del genérico masculino para referirnos a un grupo mixto puede dar lugar a confusión. Por ejemplo, yo puede que esté con un grupo de amigas y amigos, que alguien diga chicos y tan solo se estuviera refiriendo a los chicos y no efectivamente a todos. Eso lo entiendo, pero me parece un pequeñísimo problema comparado con lo incordioso que sería estar diciendo todo el día alumnos y alumnas, chicos y chicas, queridos y queridas, y esto todo el tiempo. Entonces me parece que no es eficiente el lenguaje de esta manera y que siempre el lenguaje tiene que ir hacia la eficiencia. Entonces, por ejemplo, entiendo que si tú en un contexto quieres dejar muy claro que estás llamando a todo el mundo, porque podrías tener alguna razón para estar llamando solo a los chicos, pero tú quieres dejar claro que estás llamando a los chicos y a las chicas, pues me parece perfectamente normal que digas chicos y chicas, de nuevo, eficiencia del lenguaje, para que todo el mundo entienda que realmente los estás llamando a todos. Pero si no hubiera ninguna circunstancia, ningún motivo para que tú estuvieras excluyendo a las chicas, que digas chicos me parece lo normal y lo eficiente. ¿Qué? También este lenguaje inclusivo defiende que la utilización del femenino en todas partes en vez del genérico masculino es necesario para la autoafirmación del yo femenino. A mí esto ya me pone de los nervios, porque me parece que muchas veces el feminismo moderno, o tampoco quiero englobar el movimiento feminista dentro de un paraguas, ¿no? Porque es verdad que es súper amplio y cada uno lo aplica a su manera y hay cosas que no están claras si realmente son feministas de verdad o si realmente son machistas. Ejemplo, la legalización de la prostitución, debate en el que en este vídeo no voy a entrar. Pero es eso, me parece como que una rama de este feminismo es muy exagerada, es como está victimizando todo el tiempo a la mujer. Ninguna mujer necesita utilizar constantemente el femenino para autoafirmarse en su yo. Me parece que tú necesites que se dirijan a ti con una fórmula femenina y que cuando te digan todos tú no te sientas incluida, es un problema tuyo y es propio de una persona que tiene muy poca autoestima y que ya piensa que los demás van a querer dejarla de lado en cualquier situación. En cambio, si tú eres una persona segura de ti misma, una persona, sí, voy a decir normal, lo normal es que cuando digan todos, tú no pienses, oh, es que no me siento incluida, me han desgarrado mi yo femenino. No, o sea, quiero decir, es una fórmula del lenguaje, es como, no lo sé, cuando decimos el público. Vamos a decir el público y la pública, no, porque un público, ya engloba a todo lo que sea el público. Y decir chicos engloba a toda la gente de un determinado rango de edad, ¿me explico? Y este feminismo hace como que, yo creo que crea como necesidades que las mujeres no tenemos. O, bueno, lo peor ya es cuando intenta hablar en nombre de todas las mujeres. Pero es eso, yo creo que nadie necesita que se dirijan a ella con una fórmula femenina constantemente para reafirmar su yo. Es absurdo, quiero decir, si necesitas reafirmar tu yo, reafírmate tú misma, pero no obligues a los demás a emplear un determinado lenguaje para que tú te sientas mejor contigo misma.
Y parece que muchas veces esta rama del feminismo intenta imponer miedo a la mujer, como todo esto de vivimos en una cultura de la violación, todos los hombres son maltratadores. No es verdad. Y tampoco es verdad que se utilice la expresión chicos para invisibilizarte a ti y para que nadie te vea a ti. No, no es verdad, porque ya veremos cómo evoluciona históricamente nuestro idioma, que me ha parecido muy interesante. Y me parece que a veces el feminismo intenta como imponernos esta máscara de víctima y de soy una mujer, mírame que mal lo estoy pasando, que realmente yo creo que sigue existiendo machismo y que las mujeres tenemos que seguir luchando para tener igualdad en oportunidades y en derechos. Y por supuesto muchas veces que no se nos consideren meros objetos como se nos sigue considerando en muchísimos ámbitos. Pero quiero decir, no es cierto que el lenguaje nos invisibilice, nos haga invisibles por utilizar el genérico masculino. No es verdad, porque literalmente se están refiriendo a ti. Y literalmente la lengua podría haber evolucionado al contrario. Podría haber sido que el femenino fuera el genérico. Ya veréis, os va a resultar muy interesante la evolución histórica del castellano desde el latín. También se dice que este modo de utilizar el lenguaje utilizando el masculino como plural genérico invisibiliza a la mujer y que en un momento se utilizaba en términos o para designar grupos de personas en los que nunca había mujeres. Por ejemplo, para designar a los parlamentarios, a los miembros del parlamento, pues utilizaba la palabra parlamentarios, ¿no? Porque además tan solo eran varones. Y una vez ya la mujer ganó el derecho al voto y pudo incorporarse a la vida política y comenzaron a ver las primeras parlamentarias, esta palabra no se cambió y siguió siendo parlamentarios, que en un origen se refería tan solo a los hombres que eran parlamentarios y que después, al decir la palabra parlamentarios, todo el mundo entendía que si en el parlamento había mujeres, pues eran los parlamentarios y las parlamentarias. ¿Parlamentaria existe? Me acaba de entrar la duda. Bueno, las parlamentarias, vamos a decirlo así. Y esto dice que sigue invisibilizando a la mujer, pero yo pienso, si tú piensas que realmente el Parlamento es un lugar en el que las mujeres deberían haber estado o deberían haber podido estar desde el principio, me parece normal que mantengas su nombre, porque quiero decir que las mujeres se incorporen al Parlamento no cambia sustancialmente lo que es el Parlamento y lo que es ser parlamentario, porque realmente para ser parlamentario te da igual tu sexo, tu raza, tu religión, da igual. Y por lo tanto, que las mujeres se incorporen al Parlamento no crea una situación excepcional, no crea un cambio sustancial en el concepto del Parlamento como para que necesitemos otra palabra para llamar la atención sobre el hecho de que ahora en el Parlamento hay hombres y mujeres. Entonces me parece un argumento muy absurdo. Por eso mismo no es machista, sino feminista, incluir a la mujer dentro del masculino genérico, porque estás diciendo como... O sea, quiero decir, somos la especie humana, somos la raza humana. ¿Por qué tenemos que separarnos constantemente? Me hace gracia porque el feminismo muchas veces parece imponer como una completa igualdad entre hombre y mujer hasta el punto de decir que no somos en absoluto diferentes, lo cual me parece mentira. Y en cambio aquí lo que quiere es separar completamente el mundo en dos sexos y que en cuanto como acentuar esa bipolaridad, que es cierto que hombre y mujer somos diferentes y anatómicamente sí que tienes que hablar de hombres y mujeres y biológicamente también, incluso psicológicamente tienes que hablar de un cerebro masculino o de un cerebro femenino, pero por ejemplo en el ámbito de la política es absurdo hablar de hombres y mujeres porque aquí solo somos políticos y por eso somos parlamentarios y querer cambiar el nombre de los parlamentarios o del parlamento tan solo porque se hayan incorporado mujeres es como marcar esta diferencia y decir que realmente importa que se incorporen mujeres al Parlamento en el sentido de que va a cambiar el Parlamento y va a ser una cosa distinta. No va a ser una cosa distinta, va a ser lo mismo, esperemos que mejor, porque es cierto que hombres y mujeres tenemos diferentes formas y métodos de pensar y diferentes formas de actuar cognitivamente, pero no cambia hasta el punto de que tengas que cambiar esa palabra. No sé si me estoy explicando. La tesis principal que defiende el lenguaje inclusivo es que al utilizar el masculino como plural genérico estamos partiendo de la idea de que el hombre es la base, ¿no? Como la base del género humano y que la mujer es una cosa rara que sale de ahí, ya que el femenino se utiliza cuando nos estamos refiriendo a una persona del sexo femenino y en cambio el masculino se utiliza cuando nos estamos refiriendo tanto a un hombre como a una colectividad. Entonces ahí parece que la mujer es el ser raro, el bichejo que salió ahí del hombre y
Y yo entiendo que podría considerarse de esa manera porque tiene sentido, pero sin embargo sabemos por la evolución histórica del latín y que eso no es cierto. Y aquí es donde viene la parte interesante. En el latín clásico existían 3 tipos de terminaciones o 3 géneros que serían masculino, femenino y neutro. Y el neutro no tenía ningún tipo de relación con el masculino, sino que era completamente neutro. Así bien, las palabras eran indistintamente femeninas, masculinas y neutras, y esto no tenía nada que ver con el género o con el sexo. Es decir, que, caballo no tenía por qué ser masculino y yegua femenino, sino que era tan solo un tema de terminación de las palabras, y estos 3 géneros no se identificaban con los sexos que pudieran tener los seres animados. Sin embargo, el latín fue evolucionando hacia un latín vulgar y luego por último fue a dar parte o a dar... Sin embargo, este latín clásico fue evolucionando hacia el latín vulgar y luego se convirtió en el indoeuropeo, que es básicamente la lengua de la cual luego evolucionará en todas las lenguas latinas que se hablan en el sur de Europa, más o menos. Entonces, el caso es que estos 3 géneros también fueron evolucionando y ya cada vez más se les daba un valor más ligado al sexo. Es decir, que por ejemplo los animales o las personas de sexo masculino tendrían el género del lenguaje masculino y las hembras el femenino. El género neutro solía utilizarse para designar a los objetos inanimados, es decir, mesa, silla, etc., pero sin embargo fue desapareciendo progresivamente. Entonces se les tenía que dar una terminación o bien del género masculino o bien del género femenino. Y por ejemplo, el femenino solía designar cosas más grandes o solía designar el plural de las cosas, mientras que el masculino solían ser cosas más pequeñas o bien cosas más concretas. Por ejemplo, fruta en general, en contraposición con un solo fruto, o manta, una tela grande, en contraposición con manto, que es una manta más pequeña para que se tape una persona. Y por lo tanto no es cierto este argumento que ya he oído varias veces de que se designan los objetos en género femenino o en género masculino dependiendo de cómo los podamos identificar con los dos sexos humanos, y que por lo tanto las cosas más débiles, más pequeñas, más frágiles serán femeninas y las cosas más fuertes, más varoniles, por así decirlo, serán de género masculino. No. Sino que esta identificación de diferentes objetos animados con el género masculino o femenino se realizó sobre todo a partir de los morfemas que tenían en latín. Es decir, todo lo terminado en us, que en el latín vulgar se traducía por una o, pasaba a ser del género masculino, y todo lo terminado en a o pasaba a ser del género femenino. Os pido disculpas porque yo no soy lingüista ni nada parecido y latín solo di un año y salió mal, pero yo con lo que he entendido en este artículo es que realmente el origen del masculino genérico no es machista. De todas formas, os lo voy a dejar en la caja de descripción para cualquiera que quiera consultar este artículo tan interesante. Y ahora vamos con la cuestión. Yo creo que el origen del masculino genérico no es machista. No creo que se unieran todos los hombres ahí del sur de Europa y dijeran, ¿sabes qué? Yo paso de que cuando se refieran a mí utilicen el femenino porque las mujeres apestan. Vamos a poner que el masculino sea el género neutro. Yo no creo que ocurriera, pero tampoco estaba ahí. Entonces, claro, ¿qué pasa? Si realmente su origen es machista. Realmente si su origen es machista, tenemos que dejar de utilizarlo. ¿Por qué? Quiero decir, hay muchas cosas cuyo origen es machista o cuyo origen es incluso racista, etcétera, y que seguimos utilizando porque hoy en día ya ha perdido ese significado, ¿no? Yo, por ejemplo, lo comparo con la expresión trabajar como un negro. Es verdad que trabajar como un negro es una expresión que evidentemente tiene orígenes racistas, porque los negros eran los esclavos y eran los que más trabajaban. ¿Qué pasa? Que ahora si yo digo trabajas como un negro, todo el mundo entiende que una persona trabaja mucho. Y a mí esta expresión, por ejemplo, no me parece racista, me parece que se está refiriendo a una realidad histórica. Es como si te digo, hubo una masacre como la de los españoles en las Indias. Pues lo mismo, nos estamos refiriendo a una realidad histórica. ¿Y qué pasa? Quiero decir, no creo que ahora mismo exista un problema al referirnos a una colectividad con el masculino neutro. ¿Que puede que en su origen se hiciera para visibilizar a la mujer, para invisibilizar a la mujer? Pues puede ser, pero me parece un poco contradictorio que si tú quieres invisibilizar a alguien, lo estés incluyendo. Que si tú con una palabra o con una terminación estés queriendo invisibilizar a alguien, incluyas a esa persona en el significado de dicha palabra. ¿No os parece extraño que yo, cuando digo todos y me estoy refiriendo a todos, lo haya hecho por invisibilizar a las mujeres a las que me estoy refiriendo diciendo todos?
Seguimos porque el lenguaje inclusivo también quiere erradicar el uso de determinados insultos o el de determinadas palabras tabú o palabras peyorativas que pudieran herir los sentimientos de la gente. El lenguaje también dice querer acabar con todos los insultos sexistas, machistas, homófobos, transfobos, etc. ¿Y qué pasa? El insulto es una de las mayores riquezas de nuestro lenguaje y es una de las cosas que más expresividad da al habla, ¿no? Entonces es cierto que a mí no me parece bien, no me parece bonito que tú a una chica que se acuesta con muchos la llames puta, ni que tú a un gay le llames maricón, porque son palabras que están diseñadas para hacer daño, para ir a herir y para designar una realidad de forma peyorativa, de forma que tú expreses que a ti eso no te gusta nada y le estás faltando al respeto a la otra persona. ¿Y qué pasa? Me parece mal eso y también me parece mal que le llames idiota a tu amigo. Y también me parece mal decir negro de mierda, evidentemente. Entonces, ¿qué pasa? Que quiero decir, todos los insultos están creados para hacer daño. Todos los insultos están creados para herir y para faltar al respeto. Entonces, si quisiéramos erradicar unos insultos, ¿por qué no los erradicamos todos? Yo veo que es muy diferente insultar a alguien o atacar a alguien por algo que ha hecho y que por lo tanto has hecho esto, ergo eres idiota, que tan solo por su identidad sexual diciendo eres gay, ergo eres maricón, eres gay, ergo te voy a faltar al respeto. Eso me parece peor, porque no es algo que esa persona haya decidido y el idiota que ha hecho algo mal, sí. ¿Y qué pasa? Yo creo que, por ejemplo, deberíamos dejar de utilizar estos insultos, ¿no? O sea, pero me parece, pues del mismo modo que deberíamos dejar de utilizar cualquier insulto, o sea, no sé qué deciros. No creo que se pueda prohibir una palabra. Lo que creo que se puede hacer es cambiar mentalidades, realmente. Y creo que el lenguaje inclusivo es que es eso, quiere ir al revés. Quiere como cambiar el lenguaje para así cambiar la mentalidad. Y primero hay que cambiar la mentalidad para cambiar el lenguaje. Es cierto que el lenguaje influye mucho en nuestra forma de pensar, en la forma en la que construimos pensamientos e ideas, y de hecho se ha demostrado que tú cuando pasas de hablar un idioma a hablar otro, te cambia un poco la personalidad, que a mí esto me parece muy interesante. Pero sin embargo, no podemos cambiar conceptos tan grandes, tan importantes, queriendo cambiar el idioma así a destajo. No sé si me entendéis. Además, este lenguaje inclusivo pretende incorporar o pretende acoger bajo su ala a todo el espectro LGTBI+, y básicamente lo que quiere es no discriminar a las personas por razón de su identidad sexual, y se plantean el problema de las personas no binarias, de las personas que no se identifican ni con el género masculino ni con el género femenino a la hora de hablar, y por lo tanto propone fórmulas neutras como alumnes, todes, tods. Entonces, ¿qué pasa? Algunas de estas fórmulas, como utilizar la X o el arroba, ni siquiera son posibles en el habla coloquial, porque decidme vosotros cómo se pronuncia un arroba. Y en cuanto a la expresión alumnes, ya me parece completamente absurdo. Quiero decir, yo respeto mucho que tú no te identifiques ni con el sexo masculino ni con el sexo femenino, pero hay que tener en cuenta que la forma de hablar, el género de las palabras en realidad no tiene nada que ver con el masculino ni con el femenino, porque ya hemos dicho que manta es manta por ser grande y manto es manto por ser pequeño. Es verdad que cuando nos referimos a personas, como las personas siempre tenemos un sexo u otro, evidentemente está ligado al sexo. Pero quiero decir, yo creo, esto es muy personal de cada persona, pero es que yo creo que no te tiene que importar tanto. Sinceramente, si tú no te identificas ni con un hombre ni con una mujer, creo que no te tiene que importar tanto que te traten con la terminación masculina o con la terminación femenina. Porque al final tú eres mucho más que las palabras o las terminaciones de los adjetivos que utilicen contigo. ¿Entiendes? Entonces, aunque no te identifiques con ninguno, quiero decir, ¿qué más da, en cierto sentido, que te digan guapa que guapo? ¿O prefieres que te digan guape? ¿Sabes? O sea, me parece como un pequeño absurdo y sabiendo ya que el masculino es neutro, digo, pues no sé por qué no utilizas el masculino. Y esto es como un querer ir contra las normas absurdo. Porque dices, no me siento identificado, es que me da igual cómo te sientas. Es que si tú quieres que te trate de forma neutra, el neutro es guapo. En mi idioma es guapo, en el tuyo no sé. Claro, lo que no podemos hacer es imponer nuevas normas de lenguaje inventadas que tan solo están utilizando un porcentaje pequeñísimo de la población al resto que o no comparte esas ideas o simplemente no quiere perder su tiempo preguntándole a cada persona con qué terminación quiere que la llame o intentando averiguar cómo se pronuncia una arroba.
Otra iniciativa que propone el lenguaje inclusivo o el lenguaje no sexista es la utilización del femenino como genérico, es decir, decir de vez en cuando, en vez de alumnos para referirte a todos los alumnos, decir alumnas, o decir nosotras para referirte a un grupo de chicos y chicas. Esto me parece, o sea, tan absurdo, porque quiero decir, se decidió que el masculino fuera neutro, como se podría haber decidido que fuera el femenino. O sea, había dos opciones. Bueno, había tres. O nos inventamos un género neutro que ya no existía, o utilizamos el masculino o utilizamos el femenino. Y se decidió utilizar el género masculino, que pudo ser por razones de machismo. Pero tú, míralo así. Se decidió utilizar eso. ¿Y qué? ¿Y qué? Aunque se hubiera decidido por razones de machismo, no te impacta hoy en día, porque cuando se usa el masculino genérico te están incluyendo, te sientas o no incluida, te están incluyendo. Y podría haber sido al contrario, se podría haber elegido el femenino. Y me parece como una lucha estúpida, como de niños de colegio, de, ay no, antes lo dijiste con el genérico masculino, ahora toca decir nosotras, antes dijiste alumnos, ahora toca todas. O sea, mira, es como decir, venga, mira, dilo como quieras, pero cállate ya. Y también en cuanto a este tema, también entra el tema de los transexuales. A mí, por ejemplo, me ha recordado este tema. No me parece que porque tú te identifiques con otro sexo o no te identifiques con ningún sexo o lo que sea, que eso es muy subjetivo, lo de identificarse o no. No me parece que por esa razón todo el resto del mundo tenga que cambiar la manera en la que se dirige hacia ti. Porque la gente no se está dirigiendo hacia ti cuando te hablo, cuando habla de ti, no se está refiriendo a que seas transexual, a que seas bisexual, a que seas no binario, lo que sea, me da igual. No está refiriendo a eso, se está refiriendo a ti como persona. Y tú como persona eres muchísimo más importante que tu sexualidad, de quién te guste o de... o de que te sientas hombre o de que te sientas mujer. Tú eres muchísimo más porque eres un ser humano. Y me parece muy absurdo esto que dicen de que realmente los transexuales, que tienen una tasa de suicidios altísima, se suiciden porque la gente no quiera cambiar de género al referirse a ellos. O si se llamaba Pepe, no le quiere llamar Mari Carmen. Realmente, o sea, una cosa es esto, que tú no quieras cambiar tu manera de hablar porque nadie te puede obligar a hablar como no quieres. Y al igual que yo no puedo obligar a las personas que utilizan este lenguaje inclusivo y que dicen todos y todas a decir lo contrario, yo tampoco puedo. Tú no puedes obligar a alguien a hablarte de una determinada manera, te hablarán como les dé la gana. ¿Y qué pasa? Yo puedo y esto es completamente diferente a que te insulten, te peguen, te vejen por tu orientación sexual o por ser transexual o lo que sea. Es completamente diferente. O sea, nadie tiene derecho a atacarte, pero la gente tiene derecho a hablar y a referirse a ti o a hablar de ti como puedan o como quieran o con la terminación que quieran. Entonces realmente si tú a mí me empiezas a llamar Mari Carmen, yo te diré, yo me llamo Inma. Y a lo mejor si tú persistes en llamarme Mari Carmen, me voy. Pero quiere decir, yo no me voy a suicidar porque me llames Mari Carmen. A lo mejor me suicido porque nadie me entiende, porque tengo muchos problemas. Esto no es para hablar en este vídeo, pero en fin. Pero es eso, me parece como muy absurdo que este lenguaje inclusivo pretenda como dar tanta importancia al sexo o a la sexualidad de las personas, que somos mucho más, que no yo por haber descubierto que no me identifico ni con hombre ni con mujer, tengo que cambiar el modo en el que la gente piensa de mí, la gente tiene que cambiar el género en el que piensa en mí, porque yo soy mucho más que mi género, mi sexo o mi sexualidad, mucho más. Porque no sé si habréis leído 1974... No, 1984, nunca me acuerdo, pero insertar fecha, de George Orwell, en la que existe una policía del pensamiento. Y esta policía del pensamiento modifica poco a poco el lenguaje, prohíbe una serie de palabras y crea una serie de palabras nuevas con otros significados o cambia el significado de las palabras para controlar el pensamiento de la gente, porque funciona así. Y yo realmente creo que si tú, por ejemplo, crees que una persona que nace hombre siempre va a ser hombre, aunque sea transexual, aunque se opere. Si tú, a mí, me obligas a tratar a esa persona que yo creo que es un hombre como una mujer, estás condicionando mi forma de pensar poco a poco. Y si tú a mí me obligas a decir todos y todas, me estás obligando a pensar en un mundo completamente polarizado y en el que hay hombres y mujeres completamente separados y no hay una fórmula para referirme a la humanidad.
que por cierto es género femenino. El lenguaje inclusivo también pretende otras ridiculeces, como hacer géneros que ya son neutros todavía más neutros. Y esto no me lo estoy inventando, es de la Guía del Lenguaje No Sexista de la UNED, y os lo dejo abajo. Que pretende, por ejemplo, que en vez de decir minusválido, como minusválido es masculino porque algo válido es masculino, en genérico, pretende que digas persona con discapacidad, para que sea femenino persona. O sea, por favor. O que en vez de emprendedor, porque el sustantivo que nace del verbo emprender es emprendedor, masculino, se diga persona emprendedora. O sea, de verdad, ¿dónde está la cámara oculta? No usar expresiones que connoten posesión tipo la mujer de Pedro, ¿what? Y si yo solo conozco a Pedro y no a su mujer, no puedo decir la mujer de Pedro, que ella, no, o sea, no es suya, no es su posesión, pero es su mujer. Es como si digo el marido de Ana, ya no podemos decirlo, el hijo de Lola, por favor, de verdad. También este lenguaje inclusivo critica muchísimo la postura de la RAE, o por ejemplo que en el diccionario se sigan manteniendo términos sexistas, por ejemplo que zorra se refiera a una mujer que duerme con muchos hombres o que es una guarra, y en cambio zorro se refiere a un hombre muy listo. Entonces, básicamente, la RAE no crea el lenguaje. La gente debe creerse que la RAE es una especie de policía del pensamiento que se encuentra en todas partes, tiene micrófonos en nuestras casas y es la dueña del lenguaje español, y no es verdad. La RAE lo que hace es recoger y regular el lenguaje español. Y de hecho, cuando el español cambia, cuando el castellano cambia, la RAE lo recoge, porque la RAE siempre va por detrás de la realidad del lenguaje español. Por ejemplo, hace unos años la Y dejó de llamarse oficialmente Y y ahora se llama Y. O por ejemplo, el imperativo del verbo ir, que es id, ahora puede ser ir, o iros, que es completamente horrible, pero la RAE, como vio que realmente la realidad era que la gente lo utilizaba siempre como imperativo, pues lo tuvo que cambiar. A mí esto me revuelve los intestinos, pero es verdad que dice, si es una cosa completamente generalizada y nadie dice idos o ios, pues habrá que hacerlo, pero yo aquí seguiré y seré la resistencia. Es verdad que es una pena que zorra se refiera a una mujer guarra y zorro se refiera a un hombre muy listo. Es una pena que en nuestra sociedad se valore más negativamente la promiscuidad de una mujer que un hombre. Es completamente asqueroso. Pero la RAE no tiene la culpa. La RAE no puede literalmente hacer nada al respecto. La RAE lo que no va a hacer es inventarse realidades, inventarse que la gente no sigue utilizando zorra para referirse a esa realidad y borrar esa palabra del diccionario o borrar ese significado. Porque, queridas mías, seguirá existiendo. ¿Y qué pasa? La RAE también se ha pronunciado acerca de este lenguaje inclusivo de utilizar la X, la E, la arroba, etc. Lo que dice es la arroba y la X no se puede hablar con ellas, no se puede pronunciar una arroba. Y en cuanto al E es inventarse un género. Y dice lo mismo que yo, en cuanto a que el masculino ya te incluye. Entonces no es una cuestión de que tú te sientas o no incluida, porque yo puedo sentir que me ha caído un andamio encima y estar perfectamente bien. Es cuestión de realidades. Y la realidad es que a ti y a todos, el masculino neutro nos incluye. Y esta falsa excusa de que te invisibiliza solo sirve para seguir victimizando a la mujer. Porque parece que el feminismo, en vez de empoderar, lo que quiere hacer es que nos sintamos todo el día como unas víctimas, que nos sintamos constantemente atacadas. Y es cierto que hay momentos en los que sí somos atacadas por ser mujeres. Y es muy fuerte, pero hay momentos en los que no. No es cierto que el lenguaje te invisibilice. Si te sientes invisibilizada cuando se están refiriendo a ti, el problema es tuyo y no del resto de la población y no del lenguaje. Que el lenguaje podrá cambiar, pero no va a cambiar a golpe de decreto, sino que va a cambiar por realidades y para ser más eficiente. Y por último, es muy absurda esta rivalidad hombre-mujer y esta especie de perreta que parece tener un sector del feminismo con esto del lenguaje inclusivo. Así que, chicos, aquí me despido. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Espero vuestras opiniones ahí abajo. Os quiero mucho y me alegro de estar de vuelta. Chao.